Hola chicos, bueno, nos encontramos en esta segunda clase de Matemática 1 para analista en calidad de alimentos del ISET. Decidí avanzar un poquitito para no perder 2 semanas más de actividad y que puedan avanzar algo con la práctica, ya que como sabemos el tiempo nos corre, no nos sobra para nada. Bueno, el primer encuentro vimos números reales, cómo está compuesto ese gran conjunto de números reales. Aprendimos a manejar algo de notación de conjuntos, aprendimos a resolver pequeñas inecuaciones y expresar la solución en forma de intervalo. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando un poco, avanzando en esa dirección. Vamos a ver cómo realizar operaciones entre conjuntos y vamos a ver el tema valor absoluto. Insisto, todos temas que muy probablemente los hayan visto en el colegio. Operaciones entre conjuntos. Cuando tenemos un par de números, podemos realizar operaciones conocidas entre ellos, los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar, dividir, potenciar, en fin, un montón de operaciones que están definidas para los números, ¿sí? Operaciones propias de los números. Entre conjuntos también pueden efectuarse operaciones, muchas, pero vamos a ver 3 que se denominan intersección, unión y diferencia. Son, insisto, operaciones propias de los conjuntos. Si bien son operaciones que son posibles entre conjuntos de cualquier tipo, nosotros vamos a limitar el trabajo a un único tipo de conjuntos, los intervalos reales vistos en la clase anterior. O sea, vamos a limitar estas operaciones a su práctica entre intervalos reales, pero podrían aplicarse entre conjuntos de otra índole. Ahora vamos a empezar a ver una por una estas 3 operaciones en qué consisten, y empezando arbitrariamente, por la intersección. Al calcular la intersección entre 2 conjuntos, nos interesa rescatar aquellos elementos que se encuentran en ambos conjuntos. Dicho en otras palabras, intersecar es buscar lo que hay en común. Hay un diagrama muy característico de esta operación, que dice que, bueno, si tenemos 2 conjuntos representados en forma de diagramas de Venn, como 2 bolsitas con elementos, y esto fuera un conjunto A, y este otro diagrama fuera un conjunto B, pensar en la intersección es pensar en la parte en la que se superponen ambos conjuntos. Esta sección superpuesta sería justamente la intersección entre A y B. Porque todos los elementos que están acá adentro, todos estos puntitos que están acá adentro, cumplen que están dentro de los 2 conjuntos. Por eso hablamos de lo que hay en común. El operador, así como el de la suma es el símbolo de más, el de la división son los 2 puntitos, bueno, el operador de la intersección es este símbolo, ¿sí? Como una herradura hacia abajo. Y si tenemos que definirlo de una manera un poquito más formal o más simbólica, usando notación que ya vimos en la clase pasada, tenemos esto. Que la intersección entre A y B es el conjunto de los X, tales que esos X pertenecen al conjunto A, y esos X también pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Ahí le fui leyendo símbolo por símbolo el significado, digamos, de esta frase. Dice que son los X tales que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Lógicamente es una forma equivalente de decir que nos quedamos con los elementos que están en los 2 conjuntos, que es lo que dicen palabras ahí arriba. Bueno, esta es la definición formal o simbólica de la intersección. Vamos a ver un ejemplo con intervalos. Sean los conjuntos expresados como intervalos reales. Conjunto A, que es el intervalo que va desde -3 hasta 1, y conjunto B, que es el intervalo que va desde 0 hasta más infinito.
1 inclusive en el primer caso, 0 inclusive en el segundo. Para calcular la intersección entre A y B, o A intersección B, es lo mismo, lo más sensato es representarlos a ambos en la recta real, utilizando diferente color o textura para poder diferenciarlos. Es decir, vamos a dibujar la recta real, donde sabemos que se ubican todos los números reales, y por ende se pueden representar todos los intervalos. Vamos a dibujar en rojo el intervalo A, de -3 a 1, ¿sí? Con paréntesis en -3, corchete en 1, y en otro color, en azul en particular, el intervalo B, o conjunto B, que es desde el 0 hasta el más infinito. Entonces abro corchete en el 0 y el sombreado continúa hasta el más infinito. La intersección está representada por la región que quedó sombreada de rojo y azul, porque yo quiero quedarme con los elementos que están en A y en B. Bueno, si tratamos de fijarnos qué sección o qué zona, digamos, la recta real quedó sombreada de ambos colores, tenemos que pensar en ese intervalito que tenemos ahí, bien claro, que arranca en 0 inclusive y termina en 1 inclusive. ¿Sí? Bueno, ese es el resultado de la intersección. Es la superposición entre los dos intervalos. Estos son todos los elementos, infinitos por supuesto, porque son números reales, que están en los dos intervalos. Como observación, el símbolo que se muestra ahí representa el conjunto vacío. Bueno, es como su nombre lo indica, un conjunto que no tiene ningún elemento dentro, una bolsa vacía. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque este símbolo puede ser el resultado de una intersección, como muestra el siguiente ejemplo. Y entonces pongo el intervalo -4 a 0, -4 inclusive, 0 no inclusive, y B, que es el intervalo que va de 3 a 4. Bueno, si queremos representarlos gráficamente, -4 a 0, tendríamos que pensar en sombrear todo esto que tenemos acá. Y de 3 a 4 tendríamos que pensar en sombrear todo esto que tenemos acá entre el 3 y el 4. Son los dos intervalos representados gráficamente. Y entonces yo ahora busco dónde se superponen para calcular la intersección entre estos dos conjuntos, y encontramos que no se superponen en ningún lugar. No hay intersección entre estos dos conjuntos. Bueno, la intersección es justamente el conjunto vacío. O sea, no hay ningún elemento, ningún número real que esté simultáneamente en los dos intervalos. ¿Sí? Cuando dos conjuntos cumplen con esta característica, se dice que son disjuntos. ¿Sí? Disjuntos son que no tienen nada en común. Segunda operación, la unión. La unión de dos conjuntos es el conjunto que surge al incorporar los elementos de uno en el otro. El operador es el símbolo, bueno, esa U es como el de la intersección, pero al revés. En general, la unión entre dos conjuntos se la representa en forma de diagrama de Venn de esta manera. Si tenemos un conjunto A y un conjunto B, pensar en la unión o unirlos es tratar de fusionar ambos conjuntos en uno solo. Todo esto sería la unión entre A y B. Hacemos de los dos conjuntos un gran conjunto. ¿Bien? Bueno, ahí está el operador, y al igual que hicimos con la intersección, la definición simbólica de la unión dice que A unión B es el conjunto de los X que cumplen que X pertenece al conjunto A, o X pertenece al conjunto B. O sea, acá la única diferencia que tenemos con la intersección, pero es una diferencia fundamental, es que cambiamos la I por una O. Porque en la intersección requerimos que los elementos estén simultáneamente en ambos conjuntos. Por eso la conjunción, el I. ¿Sí? Cuando queremos que algo ocurra en simultáneo con otra cosa, tiene que ocurrir lo primero y lo segundo. En el caso de la unión, no, necesitamos que los elementos estén en alguno de los dos conjuntos, o en uno o en el otro. Entonces por eso cambió la conjunción por una disyunción, que es el nombre técnico de la O.
Muy bien, ejemplo. Y trabajo con los mismos ejemplos de los mismos intervalos que definí para la operación anterior, para que justamente vean las diferencias. Bueno, son los mismos intervalos. Para calcular la unión entre A y B, también es conveniente representar ambos en la recta real, utilizando diferente color o textura para poder diferenciarlos. Lo mismo que la intersección, es decir, para operar entre conjuntos hay que dibujarlos. Esa es la moraleja importante que vamos rescatando. Algunos en la práctica dejan de requerir el dibujo, pero porque se lo imaginan, no es que no lo hacen. O sea, o lo grafican en una hoja o lo grafican en la imaginación, pero en algún lugar el dibujo va a aparecer porque es la forma más sencilla casi la única, diría, de poder resolver una operación entre intervalos. Bueno, ahí tenemos la recta, el conjunto A, el conjunto B, lo hicimos hoy. Y la unión está representada por todo lo que está sombreado de rojo o azul. O sea, ya no busco aquella parte que está sombreada de ambos colores en simultáneo, sino aquella parte que está sombreada de un color o del otro. Es decir, tienen que transformarse en personas daltónicas, no distinguir color y ver ahora qué está sombreado de esta recta. No importa si de rojo o de azul, qué está sombreado. Y si yo miro qué está sombreado de esta recta, veo que el sombreado total es algo que arranca en el -3, con paréntesis, y no termina nunca, termina en el más infinito. Bueno, esa es la unión, ¿sí? Insisto, de los dos conjuntos hacemos uno solo, y expresamos eso como resultado de la unión. Como una observación importante, la unión de dos intervalos no siempre se reduce a un único intervalo, como pasó recién. Ocasionalmente queda expresada como unión de dos partes. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un ejemplo, ¿no? Los mismos intervalos que nombré hoy, menos 4, 0 por un lado, lo vuelvo a representar, y el 3, 4 por el otro, que es esto. Yo quiero unir estos dos intervalos. Si yo miro de lejos, bueno, no distingo cómo hice el rayado. Yo miro lo que está rayado, no importa en qué dirección. Lo que está rayado en esta recta real no es un único intervalo. No veo que sea una zona continua que arrancó en un punto y terminó en otro. ¿Sí? No es todo lo que está entre dos puntos. El rayado acá es como dos manchones, son como dos partes, digamos, bien distintas y bien separadas. Bueno, entonces en estos casos donde no puedo expresar la unión como un único intervalo, tendré que dejarlo escrito como unión de dos partes. La unión de estos dos intervalos es este conjunto que surge de unidos intervalos. Es como que no se puede escribir de una manera más sencilla. Es el intervalo menos 4, 0, unión el intervalo 3, 4, y no se puede reducir a algo más simple. Eso depende de la cualidad de los conjuntos. En el ejemplo anterior lo pude expresar como un solo intervalo y acá no. Diferencia, tercera y última operación. La diferencia entre dos conjuntos es quedarse con la parte de uno que no está en el otro. Dicho en otras palabras, a un conjunto le sacamos lo que tiene el otro. El operador es el símbolo, y bueno, es como una resta como una resta un poquito más larga, digamos. La diferencia significa resta, como la resta de los conjuntos. El diagrama, digamos, que representa esta operación, por ejemplo, si esto fuera un conjunto A, esto fuera un conjunto B, la diferencia entre A y B sería, o sea, A menos B, por así decirlo, sería todo lo que está en A y no está en B. Esto que estoy sombreando sería A menos B. Y si pensara en B menos A, sería, bueno, esta otra parte de acá. Son resultados distintos. Muy bien. Puestos los símbolos, A menos B es el conjunto de los X, es que X pertenece al primer conjunto A, y X no pertenece al segundo conjunto B. ¿Sí? Todos esos puntos que yo, pues esa zona que había sombreado en el esquema que acabo de borrar, cumplían esta condición. Estaban en el primer conjunto, pero no estaban en el segundo.
Ejemplo, bueno, vamos con los mismos de hoy. Siempre graficamos primero ambos conjuntos distinguibles, o sea, en color distinto, y si no tienen color, usan un rayado en distinta dirección, de modo que se pueda diferenciar. Bueno, acá tenemos uno, acá tenemos el otro. La diferencia está representada por todo lo sombreado en rojo y no en azul. A ver, cuando acá quizás me faltó aclarar algo. La diferencia A menos B, porque B menos A no es lo mismo. La diferencia A menos B, estoy apuntando ahora, digamos, está representado entonces por todo lo sombreado en rojo y no en azul. O sea, aquello que está solamente en rojo, que significa elementos que están solamente en el conjunto A. Bueno, estaremos pensando todos, yo creo, en esta partecita que tenemos acá, ¿no? Es decir, es un intervalo que arranca en el -3 y termina en el 0. La pregunta es si termina en el 0 inclusive o no. Y en realidad el 0 no lo puedo incluir en la diferencia, porque el 0 está en B, de hecho el corchete es azul. Entonces, nuestra diferencia va a terminar en 0 con paréntesis, no inclusive. Es un detalle importante a tener en cuenta. Entonces, A menos B es el intervalo que va desde el -3 hasta el 0, no inclusive, y hago hincapié en esto. Observar que el 0, al ser parte de B, no queda en la diferencia. Me lo llevé. ¿Sí? Cuando A le reste B, le saqué B, bueno, le saqué el 0 también. Se fue con B. Ese es el único detalle que tiene que tener cuidado con la diferencia, que a veces uno puede cometer errores con los extremos. ¿Sí? Si me llevo, si quedó. Bien. Y un ejemplo combinado del estilo de los que van a aparecer en la guía, por eso quise hacer un ejemplito, aunque sea arrancarlo. Con los intervalos se muestran ahí, ¿no? Intervalo A es de menos infinito a 2 inclusive, el B de menos 1 inclusive a 1 inclusive, y el C que es de 0 inclusive a 4. Vamos a calcular B menos la intersección entre A y C. ¿Sí? A B le sacamos la intersección entre A y C. Lo primero, como en cualquier operación combinada, empezar con los paréntesis. En este caso hay que empezar entonces primero con la resolución de la intersección entre A y C, para el cual hay que dibujar tanto A como C y ver qué tienen en común. Bueno, el conjunto A es de menos infinito a 2 inclusive, o sea que todo esto es el conjunto A. De menos infinito a 2 inclusive. Y el C es de 0 inclusive a 4 no inclusive, o sea que el C sería este conjunto. Si pensamos en la intersección entre A y C, vemos que la intersección es este pedacito que tenemos acá, que es un intervalo cerrado, porque empieza y termina con corchetes, que arranca en 0 y termina en 2. O sea que la intersección entre A y C es el intervalo 0, 2, inclusive ambos extremos. ¿Sí? Una vez que resolvimos ya el paréntesis, la intersección, lo que nos queda ahora es calcular la diferencia. A ver si puedo no borrar todo. Ahí. Entonces el segundo paso va a ser calcular la operación final, que sería B menos este resultado que surgió como intersección, que fue 0, 2. Entonces, otra vez tengo que hacer un dibujo. Es decir, por cada operación en general tiene que hacer un dibujo distinto, porque bueno, se van a quedar con cosas distintas, o por lo menos los conjuntos que están participando son distintos. Yo en esta segunda operación tengo que trabajar entre B, que no lo tengo dibujado arriba, y el intervalo 0,2, que tampoco lo tengo dibujado arriba. Entonces por eso tengo que hacer un dibujo nuevo. Así que vamos a sombrear ahora, voy a cambiar de color, el intervalo B, que dijimos que era de menos 1 a 1. Bueno, me quemé. Menos 1 a 1. Y a eso le vamos a sacar el intervalo que va de 0 a 2. Entonces sombreo de 0
a 2 en la otra dirección para que se note bien quién es quién. Bueno, si al primer conjunto le saco todo lo que está en el segundo, nos vamos a quedar con esto que tenemos acá. ¿Sí? Con todos los puntitos que están entre el -1 y el 0. Esos son los que surgen como resultado de la diferencia. Ojo con el 0, que el 0, como me lo estoy llevando, digamos, no va a quedar en la diferencia. O sea que la diferencia final va a ser un intervalo que va desde el -1 inclusive hasta el 0 no incluido, hasta el 0 con paréntesis. Y ese es el resultado entonces final de esta operación combinada. Bueno, de este tipo de ejercicios van a encontrar varios en el día, ¿sí? Para que tengan un ejemplo resuelto. Cerramos la parte entonces de operaciones entre conjuntos. Si les pareció mucho esto, es un buen momento para pausar el video, trabajar un ratito con la guía, con los varios ejercicios que hay que involucran estos contenidos, porque ahora paso a un tema nuevo, un tema distinto. Perdón. Y bueno, para que no se mareen, vayan administrando ustedes los tiempos. Valor absoluto o módulo, cambiamos de tema, ya cerré lo que es operaciones entre conjuntos. Otra palabra o palabras que deberían hacerles un poquito de ruido, o haberlas escuchado alguna vez en el colegio seguramente, con más seguridad que las anteriores por lo menos. Cuando hablamos del valor absoluto o módulo, lo mismo en este contexto, de un número real, estamos hablando de su distancia al 0 en la recta. La notación que usamos para referirnos al módulo de un número es colocarlo entre barras verticales. ¿Sí? Cuando ven un numerito entre barritas, o cualquier cosa que esté entre barritas verticales, se está hablando de el módulo de, o el valor absoluto de, que es lo mismo. Ejemplo. El módulo de 5 hace referencia a la distancia que hay desde el 5 hasta el 0, y esa distancia claramente es de 5 unidades. ¿Sí? Yo tengo la recta real, y acá está el 0, y acá está el 5, esta distancia que separa el 0 del 5 es 5 pasos, ¿no? 5 unidades ahí de separación. El módulo del -2 es la distancia desde el -2 hasta el 0, que claramente es de 2 unidades, porque el -2, que estaría por acá, está a 2 unidades a la izquierda, pero a 2 unidades del 0. O sea, hay 2 pasos de separación entre uno y otro. Hacer una distancia, el módulo de cualquier elemento X, siempre es mayor o igual que 0. Las distancias negativas no existen, no tienen sentido. ¿Sí? Entonces el resultado de un módulo, tiene que ser siempre algo no negativo, o positivo, o lo sumo 0. En particular se imaginarán que el único número cuyo módulo es 0 es el propio 0, ¿no? Es el que está a 0 unidades del 0. Suena medio roscado. Bien. Algunas propiedades importantes, ¿sí? Que vamos a utilizar sobre todo en un sentido práctico. Bueno, una de las que ya acabo de anunciar, el módulo de x es mayor o igual que 0 para todo x perteneciente a los reales. El módulo de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de los módulos. O sea, si tienen el módulo de un producto entre dos números, pueden hacer la multiplicación primero y el módulo del resultado, o el módulo de los factores y multiplicar los resultados. Es exactamente lo mismo. El módulo de una división es la división de los módulos. El módulo de un número es igual al módulo de su opuesto, y esto es bastante fácil de interpretar en la recta, porque los números opuestos justamente cumplen la característica de que están a la misma distancia del 0, solamente que uno está del lado positivo y otro del lado negativo. Por ejemplo, si acá estuviera el 7, el -7 no va a estar en cualquier lado, va a estar en la misma distancia del 0, pero para el otro lado. Entonces, dos números opuestos siempre van a estar a la misma distancia del 0, por eso el módulo de dos números opuestos siempre va a ser igual.
El módulo de una resta es igual al módulo de la resta hecha al revés. Es decir, dentro de dos barras de valor absoluto de módulo, una resta la pueden dar vuelta. En condiciones normales saben que no. 4 menos 6 no es lo mismo que 6 menos 4. Pero dentro de un valor absoluto, sí. Con la suma ni lo digo porque la suma siempre es conmutativa. Y el módulo de una potencia es lo mismo que la potencia del módulo, propiedad que le anuncio, aunque veremos si hace falta utilizarla. Por último, y esta es bastante importante, si tenemos, esto se usa mucho en el momento de resolver ecuaciones, si x al cuadrado es igual a a, es decir, si tuviéramos que hacer un despeje de esa x, que está al cuadrado y que el resultado es un número a, por supuesto positivo o no negativo, entonces el módulo de x es igual a la raíz cuadrada de a. ¿A qué voy con esto? ¿Qué rescato de esta propiedad fundamental? Que en cualquier contexto en el que tengan que pasar un cuadrado como raíz cuadrada, de ahora en más, no se olviden que lo que están despejando queda inevitablemente encerrado entre barras de valor absoluto. ¿Sí? Porque si no lo ponen van a estar perdiendo soluciones. Ahora, justamente en el tema que viene vamos a dar la aplicación concreta a esta propiedad. Entonces, cada vez que un cuadrado pase como raíz, eso que estaba al cuadrado debe quedar encerrado entre barras de valor absoluto. Bueno, apuntamos a esto, a ecuaciones con módulo. Cuando la x de una ecuación está afectada por barras de valor absoluto, estamos frente a una ecuación con módulo o ecuación con valor absoluto. ¿Sí? Una ecuación, ya sabemos, es una igualdad, la que es una incógnita, y si esa incógnita está dentro de alguna barra de valor absoluto, bueno, es este tipo especial de ecuaciones. Resolverla es encontrar el o los valores de x que cumplen la igualdad. Ejemplo. Entonces, esto que les presento acá es una ecuación con valor absoluto. Es una ecuación porque hay una igualdad y porque hay una x, y es con valor absoluto por obvios motivos, ¿no? Para concluir con una reglita que vamos a usar en forma general, vamos a hacer una interpretación gráfica de un par de ejemplos y después lo generalizamos para no tener que hacer siempre esos dibujos. Vamos a tratar de darle un sentido coloquial a esta ecuación que está expresada acá. Un sentido en palabras, quiero decir. Bueno, si hacemos una traducción coloquial, esto se lee así. La distancia desde x al 0 es de 3 unidades. ¿Sí? O sea, todo esto que estoy marcando acá es lo que está representado como módulo de x. El es sería el igual. 3 unidades es el 3, ¿no? Es una traducción en palabras concretas de lo que dice ahí en forma simbólica. Fíjense la ventaja de la notación matemática, ¿no? Es mucho más compacta que la notación coloquial. Muy bien. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los valores de x que cumplen con esta cualidad? ¿Cuáles son los valores de x que cumplen que su distancia al 0 es de 3 unidades? Bueno, vamos a verlo en la recta real. Bueno, ahí hice un resumen de la diapositiva anterior. Acá tenemos la recta real y digo, bueno, quiero encontrar los puntos de la recta que están a 3 unidades del 0. Bueno, es fácil. Uno es este. O sea, x puede estar acá, si tiene que estar a 3 unidades del 0. Y el otro, se están dando cuenta cuál es, si camino para el otro lado, este. Entonces, x podría, si no, estar acá. Es decir, x podría ser menos 3. Bueno, ya encontré las dos soluciones de esta ecuación, porque esto que obtuve acá ya es el despeje de la x. O sea, concluimos que las soluciones son x igual 3 o x igual menos 3. ¿Bien? Otro ejemplo. Módulo de 2x menos 1 es igual a 2. Bueno, vamos a hacer la traducción en palabras, simbólica, coloquial, digamos, de esto que está escrito acá. La distancia desde 2x menos 1, que es todo lo que está adentro de las barritas, hasta el 0, es de 2 unidades. Bueno, vamos a la recta,
Y yo digo, bueno, si 2x menos 1, ese paquete, tiene que estar a 2 unidades del 0, tengo dos opciones. 2x menos 1 está ahí. Y si digo está ahí, significa que 2x menos 1 vale 2. Pero yo quiero saber cuánto tiene que valer x. Bueno, despejo. Paso el 1 sumando, paso el 2 dividiendo. Entonces ahí tengo una solución. Entonces, x igual 3 medios sería una opción. La otra opción sería que 2x menos 1 esté acá, porque ese punto también está a 2 unidades del 0. Y que 2x menos 1 esté ahí significa que 2x menos 1 valga menos 2. Dejo x y obtengo la otra solución, que es menos 1 medio. O sea que concluimos que las soluciones son x igual menos 1 medio o x igual 3 medios. ¿Sí? Son las dos soluciones de esta ecuación con valor absoluto que planteé. Bueno, se empieza a ver cierta mecánica acá en el funcionamiento que lo vamos a resumir en una reglita para que al momento de resolver una ecuación con valor absoluto no tenga que hacer toda esta interpretación geométrica. Esto forma parte de la teoría y la idea es justificar esta regla que vamos a generalizar ahora. Regla general. Bueno, esto que está abajo no debería haber aparecido. La única forma válida de eliminar las barras de valor absoluto en una ecuación es abriéndose en dos posibilidades. Tenemos el módulo de cualquier expresión con x, igual a un número cualquiera, no negativo por supuesto. Entonces hay dos opciones. O esa expresión con x toma el valor del número, o bien esa expresión con x toma el valor del número opuesto. Es lo que yo hice en términos mecánicos en los dos ejemplos anteriores, y el motivo está dado por esta cuestión de distancia al cero. Esta es la regla que nos va a permitir resolver una ecuación con módulos sin necesidad de realizar la interpretación gráfica que hice en los ejemplos anteriores. Hago un tercer ejemplo, un poquito más integrador, como para ya ir cerrando. Es menos 2 por el módulo de x más 5 igual a 1. Bueno, para hacer cualquier interpretación de distancia o bien para querer resolver una ecuación con valor absoluto, lo primero que tienen que hacer es despejar el valor absoluto en cuestión, para caer en un ejemplo parecido a los anteriores, y bueno, poder ahora aplicar esta regla que acabo de anunciar. Entonces mi primer objetivo sería liberar este valor absoluto de todo lo demás. Con lo cual, separo en términos, agarro el 3, lo paso restando como corresponde, en la primera instancia, 1 menos 3 es menos 2, y ahora el menos 2 que está multiplicando lo paso dividiendo. Mucho cuidado, no confundan un valor absoluto con paréntesis, algunos en la similitud que tienen hacen la distributiva, por ejemplo, no es un paréntesis. Entonces el menos 2 que está multiplicando lo paso dividiendo, esa división por supuesto que da 1 positivo. Y ahí entonces llego a una expresión similar a la de los ejemplos anteriores, donde bien podría hacer toda la interpretación coloquial, el dibujito, explicar dónde está, cuál es cada una de las opciones en términos de distancia, o aplicar ya la regla esta que acabo de enunciar para que todo sea un poquito más rápido, y decir, bueno, desde acá me tengo que abrir en 2, y habrá dos opciones. X más 5 podrá valer 1, o bien x más 5 podrá valer menos 1. Y para finalizar, como me interesa despejar x, ahora que ya me liberé de las barras de valor absoluto, puedo pasar el 5 restando sin ningún problema, y entonces llego así a las dos soluciones, x igual menos 4 o x igual menos 6. Estas son entonces las dos soluciones de esta ecuación con valor absoluto. Último ejemplo, que tiene que ver con una propiedad que anuncié y que todavía no utilicé. 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Uno por ahí se pregunta qué tiene esto de valor absoluto. Bueno, inicialmente nada. Vamos a despejar la x, que es lo que estamos buscando, pues son ecuaciones. Paso el 18 sumando, paso el 2 dividiendo. Me toca ahora pasar el cuadrado como raíz cuadrada. Y ahí entra en juego la propiedad que enuncié hace un ratito. Recordar, y esta es la propiedad, si paso un cuadrado como raíz cuadrada, lo que estaba al cuadrado debe quedar encerrado entre barras de valor absoluto. Entonces la ecuación se transforma en módulo de x igual a 3. Ahí aparece entonces nuestro tema. Y bueno, como toda ecuación con valor absoluto, me abro en 2,
y planteo entonces las dos opciones, que x puede valer 3, o bien x puede valer menos 3, no hay que seguir despejando nada, ya quedó despejada la x, y esas son las dos soluciones. Bueno, ahora junto con el aviso de la clase les indico lo que pueden resolver de la guía con estos contenidos. Saludos.